En el iPad, ¿ok? Este es el mío, sí. Bueno, vamos a esperar a que se empiecen a conectar nuestros amigos. Ya empezó a transmitir, ¿no? Sí, ya aquí ya me indica, estoy transmitiendo. Y voy a ir aquí a Instagram. Pues la amiga Ahí de ya se Aspen me empiezan a escribió. conectar. ¿De Aspen? Sí. ¿Cómo así vas a salir? Te voy a ver. Ah, sí. Es muy chévere. Aquí, perfecto. Fieles seguidores de nosotros. Entonces, esa historia pocos la saben, eso forma parte de un testimonio muy Súper bonito bonito. de cómo le vamos pegando a la vida. Y eso es la Liga de los Múltiples. Ya tenemos 2 conectados por acá, 3 más. Vamos a esperar a que se sigan conectando, se sigan propagando las invitaciones. Les recordamos el live de hoy, mitos y verdades sobre las vacunas. Nos acompaña un experto. Voy a presentarlo ahora, que se unan más y más y más personas. Saludes a Tata La Flaca, a Diana Patricia Sánchez, se está conectando por Instagram, a Maroli777. Bien, ya tenemos más personas. Salúdenos por Facebook. Esperamos a que más personas se conecten. Bueno, si no sabemos, depende ojalá tengamos una amplia audiencia al día de hoy. Esto vale la pena que lo conozcan. Sin embargo, esto va a quedar montado en Facebook y además en nuestro canal de YouTube para aquellos que no pudieron atender en vivo esta conferencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Acosta, Sí. experto en administración de instituciones de salud, si no me Sí. equivoco, ¿sí? Y con amplia experiencia en la gerencia de las mismas, ¿no? Y gerencia de las mismas. Así es. Y estamos pues muy contentos porque además es un experto que nos va a hablar sobre las vacunas, ese coco que tenemos todos los papás. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Juan Pablo. Mucho gusto. Pues muy feliz de tenerlo en nuestra Liga de los Múltiples. Esperamos que mientras vaya subiendo la audiencia, ahí nos empiezan a saludar por todos lados. Muy bien. Vamos a iniciar con la pregunta más básica de este tema y es, ¿qué son las vacunas? Bueno, Juan Pablo, gracias. Es bastante importante volver al básico de esto. Las vacunas son sencillamente preparaciones producidas de un microorganismo, puede ser una bacteria, puede ser un virus, de fracciones de ellos o de el microorganismo completo, vivo o muerto, y están creadas exclusivamente para generar inmunidad, protección contra una enfermedad. Okay, muy importante esto. Y omití algo muy importante, amigos de la liga. Este live está patrocinado por Sanofi Pasteur. Y Sanofi Pasteur es el responsable de crear las vacunas de las que que nos acaba de describir el doctor. Y además quiero contarles que Sanofi Pasteur nos va a acompañar en Bogotá, es múltiple, y tenemos además ahora al final del live algunas sorpresas para contarles con ese tema. Doc, cuénteme por qué debemos confiar en las vacunas. Bueno, entonces las vacunas no son algo nuevo, son productos que tienen mucha historia detrás, son productos que tienen más de 100 años hoy en día, que tienen un alto proceso de calidad desde su producción hasta la puesta en el mercado. Hay vacunas que pueden durar sencillamente 18 o 24 meses solamente en producción y de esos alrededor de 20 meses solamente en procesos de control de calidad. Son productos que estrictamente están vigilados en diferentes entidades y que por supuesto requieren de estudios y análisis bastante robustos que garantizan tanto la inmunogenicidad, la protección que ellas producen, como la calidad, evitar que ellas produzcan eventos adversos, produzcan reacciones inesperadas, cosas que definitivamente no queremos. Quiere decir que cuando una vacuna ya llega al mercado, por llamarlo de alguna forma, quiere decir
a la nevera de la enfermera donde ya nos la van a aplicar a nosotros, ya ha sido probada, recontraprobada, mejor dicho, ha pasado por los más altos estándares de calidad y no nos va a pasar absolutamente nada. No, sí vamos a tener un efecto. ¿Sí? El deseado. El deseado, por que supuesto, es la inmunogenicidad, la protección contra la enfermedad. Inmunogenicidad. Sí, señor. Inmunogenicidad. Apréndanse esto. El inmunogenizador que lo quiera inmunogenizar, un buen inmunogenizador será. De acuerdo, más bueno. Bueno, muy bien. Doc, se tejen muchos mitos alrededor de las vacunas en general, que es que me voy a enfermar, que es que me va a dar algo, que es que no es bueno vacunarlos. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes y cómo se tumban estos mitos realmente? Porque a veces uno oye historias como para reírse, aunque no sea un tema de risa, porque es algo también que causa muchísimo susto, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mira, hay diferentes mitos. Hay mitos muy sencillos, como el de la vacuna de influenza, que cuando me vacuno me da gripa. Un mito urbano súper reconocido. Mitos que en algún momento se fundamentaron en cosas que hoy en día sabemos que no son ciertas, como el del autismo. Ah, ok. Sí, que si me vacuno contra la meningitis me da autismo o algo así. Sí, en definitivo. Falso de toda falsedad. Falso 100%, falso 100%. Ahorita ya tenemos algunos estudios que echaron para atrás. Esto fue gracias a un doctor, desafortunadamente, a un médico, que se llama Andrew Wakefield, que si lo buscan, lo googlean, en cualquier lado lo encuentran. Este señor empezó a asegurar que la vacuna de la triple viral generaba autismo. Por algunos componentes que ella también tiene para poder mantenerse estable, para poder mantenerse limpia, para poder mantenerse bien, adecuadamente hasta cuando me la pongan. Y hoy en día a este señor afortunadamente lograron tumbarle su teoría y además de tumbarla, la revista que había publicado su estudio lo echó para atrás, pero desafortunadamente eso nadie se enteró y el mito quedó. Entonces, mucha gente se enteró que el doctor estaba diciendo, pero lo que sucedió después de cuando se echó para atrás el estudio, la publicación y se evidenció que los datos eran falsos, que eran inventados, eso nadie lo pudo tumbar. Pero ahí sí quedó grabado en la cabeza de las personas y desafortunadamente eso ha tenido un impacto bastante negativo en la confianza, pero también en la cobertura de vacunación. Y yo quiero ser reiterativo en esto, porque es que imagínense que nos sucede. Cuando uno necesita los servicios de un arquitecto, va y busca un arquitecto. Sí. Cuando uno necesita los servicios de un profesor de matemáticas, va y contrata al profesor de matemáticas. Entonces, ¿por qué cuando necesitamos los servicios de un médico vamos a Google? Es que es el único sitio donde uno podría pensar, ay no, es que lo que me diga el doctor Google. Y esto es muy importante, yo siempre he sido muy enfático en esto. Google... hay que asegurarse de las cosas porque Google está lleno de cosas positivas, pero también de cosas negativas, de cosas de reales y de cosas que no son reales. Y si vamos a tomar decisiones informadas por el doctor Google, no, créanme que ese no es el camino, ¿no? Y esta historia se la cuento porque pues sucede con muchas cosas, ¿no? Es que yo busqué en Google y dice que tengo 15 días de vida. Sí. Sí, sin consultar directamente pues un profesional antes de eso. O Google y Wikipedia, ¿no? Wikipedia. Estamos mal por ese lado. Bueno, entonces para que lo tengan ustedes en cuenta. Bueno, yo siempre he escuchado que, de hecho con mis trillizas cuando estuvieron en el tema de vacunación, que estaban las vacunas de células completas y las vacunas acelulares. Sí. Y que mijito, que es que las vacunas acelulares son mejores porque tal cosa, por lo otro. Eso, por ejemplo, lo meto yo dentro de la bolsita de mitos y verdades. ¿Qué diferencia hay entre las vacunas de células completas y las acelulares? Y entre otras, ¿por qué se llaman así? Listo, entonces arrancamos por ahí. Sí. Como les dije al principio, hay vacunas de microorganismo completo o de pedacitos del microorganismo. Las acelulares son esas que sacamos solamente pedacitos de los microorganismos y las ponemos en una vacuna. Esos pedacitos son sencillamente partículas o pedazos de los microorganismos que son los que hemos evidenciado en diferentes estudios que generan la inmunogenicidad, la protección contra la enfermedad.
Lo que buscamos con estas vacunas acelulares, o lo que se buscó en la industria desde hace tanto tiempo, es disminuir los eventos adversos asociados a la vacunación. ¿Cuáles son esos eventos adversos? El típico de que se me pone rojo el brazo, que el niño llora, que le duele, que no puede levantar el bracito, que se quedó quieto 1 o 2 días. Eso es lo mejor que pudiéramos esperar de una vacuna. Y yo siempre que explico esto en diferentes escenarios, hago el símil entre ¿qué le pasa a usted cuando se pincha el dedo con un gancho de grapadora? No, pues uno levanta de una vez. Levanta, sí, listo. Al día siguiente, ¿qué tiene? No, pues ya tiene una cicatriz, tiene el rojito. El rojito. Y cada vez que used coge el cinturón, el se botón, se acuerda el pinchazo. Se acuerda el pinchazo, claro. Si usted con una aguja o con un ganchito de grapadora le pasó eso, ahora imagínese con una vacuna que usted le está poniendo un pedacito de microorganismo. Usted lo que está generando con la vacuna es una mini enfermedad en el músculo para poder hacer que el sistema inmune de su cuerpo, exacto, una casi ínfima enfermedad allí adentro para generar una protección, que el sistema inmune identifique ese microorganismo y genere protección contra él cuando se presente la enfermedad. Entonces, si con el ganchito de grapadora le pasa eso, con esto, pues ¿usted qué puede esperar? Que le dé un poquito de fiebre, que se le ponga caliente el brazo, que le duela, ¿cierto? Con la vacuna de células enteras, que particularmente es la de la tosferina, la del microorganismo que se llama pertussis, la Bordetella pertussis, esta genera muchísimo estos síntomas en el brazo, el enrojecimiento, el dolor, el calor y el dolor, ¿cierto? Lo que buscaron con las vacunas celulares fue quitar ese componente que hiciera toda esa reacción y disminuirlo solamente con esos componentes pequeños que generan la inmunogenicidad, la protección contra la enfermedad. Luego los síntomas se disminuyen y es como más... Exacto. Entonces hacen el acto vacunal mucho más agradable tanto para los niños como para los papás. Y entonces hay estudios que han demostrado que bastante particular el tema también, que la vacuna le duele más, el acto vacunal le duele más a la mamá que al niño. La mamá tiene muchísima más reacción de hormonas, endocrina, por el acto vacunal que le están haciendo a su hijo, que el niño en realidad. ¿Sí? Entonces, cuando estamos poniendo este tipo de vacunas, estamos garantizando que disminuye el dolor, que disminuyen los eventos adversos y que la mamá y el niño aceptan muchísimo mejor el acto vacunal. Ok, perfecto. Esta pregunta que voy a hacer, pues primero voy a comenzar como yéndome cronológicamente al principio, y es, ¿qué vacunas son las que normalmente nosotros debemos aplicarnos? Y ahora que mencionaba en su respuesta, Doc, las mujeres embarazadas, especialmente, ¿cómo tienen que comenzar a cuidarse con ese esquema de vacunas? ¿Cuáles esas vacunas que contempla el PAI? El PAI es el plan ampliado de inmunización, que es además obligatorio para la República de Colombia. Sí. ¿Y qué vacunas son las que contemplan ese PAI? Si nos cuenta ese cuento. O sea, primero las embarazadas y después cuando el niño nace, bueno, todos reconocemos tal vez ahí un cuento comercial con una cancioncita de una vaquita. De una vaquita, sí, que nos está promoviendo eso, sí. Entonces, bueno, no, yo te lo pongo al revés. Okay. Más bien los niños pequeñitos. Ok, ¿cómo arrancamos? Listo. Entonces, usualmente, el PAI no es solamente de Colombia, el PAI existe en todos los países del mundo, todos los países tenemos un PAI, y este PAI se organiza de acuerdo a el número de casos de enfermedades que se presentan en el país. Hay algunas vacunas particulares que se ponen en todos los países, como la de difteria, tétanos y pertussis, que es la triple bacteriana, que también en ocasiones, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la tecnología, se ha ido metiendo muchos más componentes en una sola vacuna. Entonces, hoy en día contamos con hexavalentes, vacunas que tienen 6 enfermedades en un solo pinchazo. ¿Sí? La que tiene el PAI es pentavalente, es una vacuna muy buena, es una vacuna que tiene muy buenas características de célula entera, ¿sí? Y genera muy buena inmunogenicidad. Entonces, el PAI se genera de acuerdo a la necesidad de cada país y todos tenemos que cumplir con esa necesidad del PAI. Adicional, el PAI es gratis. Y no por ser gratis, es malo. Sí, es que la gente tiende a pensar que lo que no cuesta, entonces es que esto debe ser... Es que esa vacuna debe ser genérica, como decía que me tocó lo más. Sí. Exacto, entonces no.
muchas casas farmacéuticas tienen vacunas tanto en el mercado privado como en el mercado público. Y son de la misma calidad. Así vengan de la India o vengan de Francia o de Estados Unidos, de Canadá, donde vengan, son vacunas de muy buena calidad porque, como te lo dije, ya tienen que tener un montón de certificados que garantizan la calidad de las vacunas. Entonces, no por estar en el país es malo. Entonces, uno, el país, si garantizamos la cobertura con el país, tenemos muy buena cobertura. Y el ejemplo, y muy buena protección, perdón. Y el ejemplo lo tenemos ahorita con el desafortunado momento que hemos venido viviendo con la epidemiología que viene de Venezuela, ¿cierto? Entonces, si vemos cuáles son los casos que se han presentado de enfermedad de sarampión, de enfermedad de difteria, ha sido particularmente en población venezolana. Y siempre lo pregunto, ¿y qué pasa con los colombianos? Pues tenemos tan buena cobertura que afortunadamente nuestra población colombiana se ha mantenido alejada de eso y ahí demostramos que las vacunas funcionan. Entonces, si tenemos la vacuna del país y la mayoría de la población, como tenemos ahorita, los niños menores de 5 años con coberturas por encima del 90%, garantizamos que los niños están protegidos contra estas enfermedades. Pregunta técnica, Doc. La mayoría de los múltiples vienen prematuros, nacen prematuros. Sí. El plan inicia con que al nacer se aplican unas vacunas. Sí. ¿Existe alguna limitación por el tema de su peso, de su condición de prematurez para que no reciban esas vacunas inmediatamente? Hoy en día no. Hoy en día esto ha venido cambiando. Los lineamientos para vacunación piden que se vacunen igual que cualquier otro niño, ¿sí? Y que cumplan o se vacunen de acuerdo a la edad cronológica del nacimiento. Okay. ¿Sí? No deben corregir, no deben hacer nada. El niño nació hoy, a los 2 meses le tienen que estar poniendo sus vacunas y recién nacido le tienen que poner las otras 2 vacunas que se ponen cuando recién nació. Ok, perfecto. Quiero mandarle un saludo a Linja Toalambi, que se conecta desde Soacha. Un saludo muy especial a Viviana Rodríguez, a Diana Ubaque. Buenas noches, muy emocionados esperando el evento Convención de Múltiples. Allá va a estar Sanofi. Luisa Cárdenas, buenas noches. Buenas noches a Danuta, que está por ahí también conectada. Viviana Rodríguez, mis hijas tienen 9 años y me dicen que el otro año les debo vacunar. ¿Me recuerdas, por favor, cuáles son las vacunas para esa edad? Gracias. Bueno, entonces, sí, de acuerdo. Ahí así nos coge la mansalva. No, está muy bien, está muy bien. Entonces, a ver, lo más importante es que veas tú el carnet de vacunación de tus hijas y que se han puesto, ¿sí? Entonces, por supuesto, tienen que tener algunos refuerzos, refuerzos que además están unos incluidos en el PAI y otros que no están incluidos en el PAI. Es que a eso íbamos, pero yo no lo dejé terminar la anterior respuesta. Entonces yo creo que es importante que la terminemos para de pronto ahí respondemos varias cosas. Exacto. Entonces, hay algunas enfermedades que no están contempladas en el PAI definitivo, pero que sí estamos teniendo algunos casos. No quiere decir que el PAI esté mal hecho, quiere decir que el PAI tiene que evolucionar de alguna manera y las autoridades lo están haciendo. Entonces, todos los días estudian, todos los días ven qué número de casos hay, cuántos casos se presentan y a qué debemos llegar. Pero mientras no está incluida en el PAI, hay vacunas que están por fuera del PAI, como la del meningococo, que se consigue por fuera. Influenza, no en todos los grupos de edad está recomendada, no en todos los grupos de edad la tiene el PAI, y debemos acceder a la vacuna de influenza todas las edades, todos los años, cada año. Cada año. ¿Sí? Y la vacuna del VPH, que ahorita sí está recomendada dentro del PAI para todos los niños. Esa además carga muchísimos mitos, ¿no? De la del VPH. Desafortunadamente, sí, carga un montón de mitos que hoy también están reevaluados. O sea, eso está borrado completamente. La ciencia ya demostró que no había ninguna vinculación entre todos los mitos que se armaron y la vacuna del VPH. Para responderle a esta mamá que nos pregunta sobre las hijas que van a cumplir 11 años, por ejemplo, la del VPH, ¿desde qué edad se aplica? La vacuna del VPH ahorita está recomendada en niñas mucho más jóvenes de lo que estaba. Ajá. Cambió la recomendación ahorita y es una recomendación nueva a la que podemos acceder. Están 2 dosis para las niñas y también están recomendadas también para los niños. Y se debe aplicar también desde lo más temprana edad que se pueda, según la recomendación aprobada por cada uno de los productores de la vacuna. Super pregunta de Javier Alarc. ¿Las mujeres embarazadas pueden vacunarse? Claro, por supuesto que sí, qué buena pregunta. Y era otro pedazo que yo corto. No, está bien, que estaba pendiente de responder.
Sí, hay una recomendación para vacunas para mujeres embarazadas. Hay dos vacunas que son infaltables. Una es la de difteria, tétano, pertussis, que es la de tosferina, y la otra que es la vacuna de influenza. Están recomendadas en el embarazo. El PAI las tiene incluidas. Todas las mujeres tienen, por supuesto, acceso a esta vacuna, y con estas garantizamos no solamente la protección de la mamá durante el embarazo, sino que con la de tosferina garantizamos la protección de los niños recién nacidos durante los primeros 45 días, que son muy vulnerables a esta enfermedad. Y los cuidadores también deben recibir esa vacuna, ¿verdad? Súper bonito, porque esa es una estrategia que se llama estrategia capullo. La estrategia capullo es que cuando yo no puedo vacunar a alguien, yo lo cuido como un capullo. Entonces yo protejo a todas las personas que están alrededor para evitar que la enfermedad llegue al capullo, ¿sí? Entonces, usualmente lo que hacemos es que recomendamos la vacunación de los familiares cercanos que van a estar en contacto con el recién nacido o con los recién nacidos durante los primeros 2 meses, protegerlos también con la vacuna de la tosferina y, por supuesto, con la vacuna de influenza, que son los que le pueden generar enfermedad durante los primeros 2 meses y de alguna manera, o en la mayoría de los casos, ser fatal para estos niños. Ok, ahora que menciona la vacuna de la influenza, Doc, ¿qué diferencia tiene la influenza con una gripa? Otro mito, ¿no? Otro mito. Otro sí. mito. Entonces, la influenza todos creemos que puede ser una gripa, Sí. ¿cierto? Entonces, no, es que yo me vacuno y me da gripa, entonces ahí vemos el vínculo doble. La gripa es un proceso viral que responde a diferentes virus, ¿sí? Que puede ser coronavirus, puede ser sincitial, puede ser... rota, eso es para diarrea, ¿no? Sí. Entonces, son virus respiratorios que generan síntomas respiratorios. ¿Qué características tiene la gripa? Si a mí me da gripa, yo voy a trabajar, ¿cierto? Yo no me siento decaído, yo me siento como agobiado ahí un poquito, con algunos síntomas, muy poquita fiebre, me siento con un poquito de malestar y moquitos. Sí, nada que una siestica y un caldito de pollo no arregle. No me quite, ¿sí? Pero voy a trabajar y llego allá con cara demacrado y me quiero devolver para la casa, pero voy a trabajar. Sí. La influenza tiene una particularidad. Los síntomas no arrancan despacio. Yo ayer estaba bien y hoy estoy súper mal. Con fiebre muy alta, por encima de 40 grados centígrados, con mucha dificultad respiratoria, y eso es lo que diferencia la gripa de la influenza. Si yo tengo dificultad respiratoria, esa necesidad imperiosa por respirar, eso que yo hago, que esa fuerza que tengo que hacer para tomar aire, eso me puede generar o me puede confirmar que es uno de los síntomas particulares de la influenza. La fiebre, la dificultad respiratoria, la congestión, por supuesto, el dolor de cabeza, me da mucho dolor de cabeza, pero además un malestar generalizado que no me deja levantar hasta las uñas. ¿Usted se acuerda hace unos años del abrazo del pato? Del abrazo del pato. Sí, sí, sí. Entonces se le pone... Y de la H1N1 también. Exacto. Entonces, se llevaba gente, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos muertos hubo en China, en Asia en general? Exacto. Entonces, y usualmente le ponían el nombre del abrazo de acuerdo a la especie de animal de donde venía el virus. Entonces, el abrazo del pato fue porque ese H1N1 venía de un pato. Y hubo también el abrazo del pollo, y hubo el abrazo del marrano, ¿sí? No sé si se acuerda, pero no fueron tan reconocidos como el H1N1 del 2009, que mató un montón de niños y de adultos. Entonces, ahí está la gran diferencia. Entonces, el otro mito, si yo me vacuno me da influenza. Pues la vacuna de la influenza es una de las vacunas más seguras que tenemos. Es una vacuna que es de virus muertos, que además de ser de virus muertos, es de virus fragmentados. O sea, yo saco pedacitos solamente, que son las proteínas que tiene el virus en su parte externa, y las pongo dentro de la vacuna. Y eso hace que a mi sistema inmune genere protección versus la enfermedad. Entonces es una vacuna que por eso se le puede poner a embarazadas, por eso se le puede poner a pacientes inmunosuprimidos, paciente con cualquier enfermedad que deprima el sistema inmune. Yo lo tengo que proteger con este tipo de vacunas, ¿sí? Que son muy seguras para ellos y generan protección contra la enfermedad. Entonces estamos derribando mitos. Por favor, a vacunarse. Aquí me hacen una pregunta muy interesante en Instagram. ¿A qué edades se debe aplicar la vacuna de la influenza?
Y además de eso, nos preguntan que si los niños sanos deben vacunarse contra la influenza. Por supuesto que sí. Entonces, la primera pregunta, ¿desde qué edad la vacuna? Gracias, Alejandra. La vacuna está recomendada desde los 6 meses de edad. La mayoría de las vacunas que tenemos disponibles tienen recomendación desde los 6 meses de edad y no tiene un límite de edad superior. O sea, todo el mundo se puede vacunar desde los 6 meses en adelante. Y por supuesto que sí, el enfermo también se va a vacunar, pero uno no debe esperar a enfermarse para vacunarse. La vacuna está hecha para proteger contra la enfermedad. Sí. No es que a mí no me da nada, a mí nunca me da nada, entonces yo para qué esas vacunas no sirve para nada. No. Yo puedo sentirme muy fuerte todo el tiempo, pero en cualquier momento, por alguna alteración de lo que sea, mi sistema inmune se ve afectado y me da alguna enfermedad que yo no quiero. Y hay testimonios, por ejemplo, Ricardo Soler, el periodista de la Fórmula 1, ¿se acuerda de la voz de Ricardo Jorge? El que narraba a Juan Pablo Montoya. Él da un testimonio súper bonito de la influenza. Él, por supuesto, estuvo muy malo, estuvo en la unidad de cuidado intensivo casi 2 meses, al borde de la muerte por influenza. Él decía, mira, a mí nadie me había hablado de una vacuna que me protegía contra una enfermedad que me podía matar solamente hasta cuando la viví. Entonces hoy no quiero que nadie sufra de esto. Entonces los niños sanos, los adultos mayores que son sanos, pero además que tienen enfermedades, deben estar vacunados contra la influenza. Entonces ya lo saben, deben estar vacunados contra la influenza. Voy a leer algunas preguntas porque pues esto se trata de un live y vamos a interactuar con las personas que nos están atendiendo. Marit Suárez dice, buenas noches, una pregunta, ¿qué tan cierto es que toca darle a los bebés acetaminofén antes de llevarlos a vacunar? Es decir, prepararlos de algo para que no les vaya a doler. Bueno, entonces son diferentes estrategias que ayudan a que haya una mejor aceptación de la vacunación. ¿Sí? Si yo estoy seguro de que la vacuna le va a generar dolor y le va a generar fiebre y le va a generar algún tipo de malestar al niño, pues es una muy buena estrategia la que han empezado a recomendar algunos pediatras, pero no es la recomendación o una condición sine qua non, ¿sí? Si no le doy el acetaminofén, lo puedo llevar a vacunar. Esa era la pelea con mis hijos. Sí, pero es que no he tomado nada para que no me vaya a doler. Me va a doler. Es un pinchazo lo que te va a doler y lo que te va a proteger es mucho más. Entonces, es una buena estrategia para aceptar mejor la vacunación, el pinchazo, pero no es que sea una obligación o una recomendación que se deba cumplir. Ok, entonces, pues muy buena pregunta, se aclaró. Rocío Álvarez, es verdad, a mis hijos ninguno de los 4 presentaron reacciones a las vacunas, me dolían más a mí. De acuerdo, ahí está. Muy bien, Rocío. Ellen Audrey Perdomo Oliveros, buenas noches, ya conectada, gracias por guiarnos, un saludo. Sandra Villegas, buenas noches, desde Medellín. Juli Liliana Rodríguez, desde Bogotá, mamá de mellizas de 6 años. Muy bien, ¿ya las vacunaste contra la influenza? Ya acabas de oír unas muy buenas razones para hacerlo. Nayibe Morales, yo les he puesto todas las recomendadas y todas las que me dicen. Mejor dicho, ella es una máquina de vacunar. Muy bien. Muy bien. Jen Gómez, ¿qué puede decirnos de la vacuna contra el VPH y a qué edad deben iniciarse esta vacunación? Entonces les recordamos, cada vez es más temprano, son 2 dosis para las niñas. Recordémosles esa respuesta, que esto es importante porque hay mamás con niñas más grandes. Bueno, no, entonces, de acuerdo, mira, la recomendación de la vacuna del VPH se hace de acuerdo a la recomendación de los estudios clínicos de cada productor. ¿Sí? Se tenían recomendadas 3 dosis, eso viene bajando, se viene modificando. Por supuesto que está recomendado en el PAI para las niñas mayores de 5 años. Tenemos diferentes opciones, ¿sí? Y se la pueden poner en el consultorio, se la pueden poner en el centro de vacunación. Más alrededor de la vacuna del VPH, por supuesto, mira, se han generado muchos mitos, como ya lo dijimos. La vacuna del VPH pasó por un momento muy desafortunado, con un escándalo, particularmente acá en Colombia, en donde decían que las niñas se desmayaban después de poner la vacuna. Presentaban fiebre y terminaban en urgencias. Sí, urgencias, desmayadas, sin ninguna causa aparente. Más que un fenómeno de, y ojalá no me castiguen por lo que voy a decir, de histeria colectiva, no pasó más allá. No pasó más allá. Los estudios han demostrado que la seguridad de la vacuna del VPH es
bastante buena. El gobierno ha venido desarrollando diferentes estrategias que hacen que se mejore la confianza en la vacunación contra el VPH. Es particularmente la única vacuna que previene contra el cáncer. Si a mí me dijeran, o si yo tuviera alguna familiar que hubiera tenido cáncer de cuello uterino, y me dijeran, oye, es que hay una vacuna que hubiera evitado eso, que lo hubiera evitado eso, pues por supuesto que yo se lo hubiera querido poner, ¿sí? Así es. Por supuesto, se la tengo a mi hija, se la voy a poner a mi hijo. No es una cosa solamente de niñas, es una cosa de hombres también, es una cosa que el microorganismo vive en los hombres, vive en las mujeres, y ahorita la mayor, o sea, cada vez viene increciendo el número de casos de pacientes confirmados con VPH, no solo mujeres, sino hombres. Entonces es una vacuna que tiene muchos beneficios, es la única vacuna que previene el cáncer, es una vacuna que tiene unos estudios bastante robustos y sólidos a los que debemos creerle y que los puedes encontrar en cualquier parte también. Ahí escuchaste, entonces espero que hayas encontrado respuesta. Joana Torres, buenas noches, saludos desde Barranquilla. Mis niñas tienen todas de acuerdo a su edad. ¿Habrá alguna vacuna para las defensas? Me agarran todos los virus. Y llora. No hay nada que te ayude a mejorar las defensas, como decimos, las defensas son nuestro sistema inmune. Todas las vacunas te dan defensas. Todas las vacunas, esa inmunogenicidad, son las defensas que tú debes tener contra ciertas enfermedades. Los virus desafortunadamente cambian muy rápido y estos virus no permiten que se saque una vacuna que dure mucho tiempo. Al único que hemos podido llegar es el de la influenza. Y este virus se cambia de vestido cada año, entonces por eso cada año tenemos nosotros que revacunarnos porque la vacuna se reformula de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. María Barinas nos hace una muy buena pregunta. Dice, en este momento mi bebé tiene gripa, ¿lo puedo vacunar así? Y además tiene tos suave y tiene 3 años y medio. Es decir, él con gripita, un niño con gripita, con fiebrecita o algo, ¿se puede vacunar? Bueno, entonces la recomendación general de los pediatras y de los médicos en general es que no se haga. No porque no se pueda, sino porque vamos a generar o vamos a abrirle la puerta a que se presenten mayores reacciones adversas. ¿Como cuál? Como que si el niño tiene gripa, tiene un virus, un coronavirus o tiene alguna otra cosa. Sus defensas bajitas además. Sí, pero lo que va a pasar es que si yo le meto otro microorganismo, la fiebre y el dolor se le pueden magnificar. Y no queremos que se le agreguen más cosas a las vacunas que no debemos esperar. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Esperar a que se le pasen esos síntomas de la gripa y vacunarlo. Pero no esperar un mes, es esperar 3 a 5 días que se demore en pasar un virus y cumplir con el esquema de acuerdo a la recomendación del PAI. Ok, pregunta muy buena de Angélica López. Hola Angélica, buenas noches. ¿Hay alguna normatividad en las EPS que permita aplicar vacunas celulares de manera exclusiva y obligatoria a los múltiples por su condición de prematuros? Desafortunadamente no. Para ninguno. El plan canguro sí, digamos que tiene algo especial con los prematuros, ¿no? En algunas EPS, pero solo para los prematuros, no los múltiples en general. Pero pues esto es una muy buena noticia. Nos estamos aliando con los señores de Sanofi y además allá vamos a encontrar una sorpresa muy grande. En Bogotá es múltiple con Suplimed, que es una IPS de vacunación, que ya más adelante, finalizando este live y ya cuando el doctor haya hablado de este tema, quiero yo meter la cucharada, porque esto es un tema netamente social, yo meto la cucharada para contarles qué vacunas se van a estar ofreciendo allá y de pronto contarles algunos precios para que preparen los bolsillos. Realmente es algo que es necesario. Pero bueno, vamos adelante. Yaigi Barona, hola, buenas noches. En caso de la influenza, a nosotros nos han dicho que hay una época del año en la que es ideal aplicarla o se puede en cualquier momento. Bueno, entonces mira, tienes toda la razón. La influenza es un virus que particularmente es estacional. Estacional, ¿qué quiere decir? Que responde a las estaciones. Como Colombia está en el trópico y no tiene estaciones bien organizadas, que yo diga que tengo un invierno a principio de año o a final de año, nosotros tenemos una particularidad y es que tenemos 2 picos. Entonces, el mayor número de casos de enfermedad o de infección respiratoria aguda
confirmados en el boletín epidemiológico es en la primera mitad del año. Idealmente la vacuna se debe aplicar allí, porque es donde más se concentran casos de infección respiratoria aguda por cualquiera de los virus, pero además por influenza. Y luego tenemos en la segunda época de lluvias del año, que estamos ahorita terminándola, ¿sí? Que empieza más o menos entre es que hay dos épocas de lluvia en Colombia. En Colombia. Cada una dura 6 meses. Pero, bueno, pero epidemiológicamente no. Sí. Epidemiológicamente hablamos de entre marzo, abril más que todo, abril hasta mayo, junio. Y la otra época de lluvias donde empiezan otra vez los mocos, las diarreas en los jardines infantiles, los colegios. Arranca entre septiembre, octubre y noviembre. Entonces respondemos a las dos temporadas, tanto a la temporada del hemisferio norte como a la temporada del hemisferio sur. Como nosotros tenemos esas dos temporadas, miramos, el Ministerio de Salud mira en cuál se concentra el mayor número de casos y respondemos a la temporada del hemisferio sur. Entonces, la época ideal sería empezando el año, pero como tenemos durante todo el año infección respiratoria aguda, se recomienda que sea en cualquier momento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me la puse, porque llegué de viaje, me la puse en noviembre el año pasado, ¿me tengo que esperar hasta noviembre otra vez? No, yo me la puedo poner nuevamente en marzo o en abril cuando llegue y me preparo para toda la temporada, ¿sí? Entonces, tenemos que ponerla antes de que empiece la temporada, pero si en la primera mitad del año no me la pude poner porque estuve viajando, porque tuve 1000 cosas en la oficina, porque los niños no me dejaron, porque el fin de semana no lo tuve libre, en agosto póngasela, en noviembre póngasela, porque no tuve plata. Cuando tenga plata, póngasela, porque lo importante es protegerse. Entonces, una buena época es septiembre 28 en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Ahí es una muy buena época. Póngasela, porque además pues viene a un precio muy especial. Después es que yo sigo molestando con este tema de los precios. Doc, ¿qué es el meningococo? El meningococo es un microorganismo, una bacteria, un diplococo que genera una enfermedad de la que no muchos saben, que es bastante devastadora. ¿Sí? Afortunadamente en Colombia no tenemos un número sustancial de casos como para entrar en pánico y salir corriendo a pedirla por todos lados, pero sí tenemos, por supuesto, la disponibilidad del acceso a la vacuna, sí tenemos que llegar a ella. Esta enfermedad genera una enfermedad que todos sabemos, el microorganismo genera una enfermedad que muchos conocemos, que es la meningitis, pero además genera la meningococcemia, que es que él infecta también o es capaz de llegar al torrente circulatorio y esto hace que la enfermedad se disemine por todas partes y genere complicaciones mucho más grandes. Es una falla multisistémica. Generalmente termina desafortunadamente en la muerte, ¿no? Sí, es una enfermedad que además es muy difícil de diagnosticar porque comparte síntomas de cualquier infección respiratoria. Síntomas como un malestar, como un poquito de fiebre, como mocos, como que el niño está chinchosito, como que no sé qué tiene. Y hay algunas manifestaciones atípicas, con dolor abdominal, con dolor de cabeza, pero evoluciona muy rápidamente y se recomienda tenerlo muy vigilado. Entonces, ahí está, eso es súper importante, hablar de cuáles son los síntomas que yo tengo que vigilar en el niño. Y no cualquier gripa es, tiene gripita, déjelo dormir. Sí. Es que yo tengo que observar al niño en las primeras horas de los síntomas para ver cómo está respirando, para ver si tiene dificultad respiratoria, o si se está quejando de dolor de cabeza, o si le empiezo a ver manchas en el cuerpo. El meningococo se caracteriza por eso, porque empieza a generar unos punticos rojos en todo el cuerpo, y esos punticos rojos se vuelven unas lagunas grandes que generan unas secuelas muy grandes en el niño. Doc, imagínense, tenemos como 20 preguntas sin responder en Facebook y tenemos algunas en Instagram. Muchas van a quedar por responder, pero cuenten con que una por una vamos a pasar respondiéndolas. Vamos a estar molestando al doctor copiando de las preguntas por WhatsApp y le decimos, Doc, ayúdenos respondiendo esta o esta la otra y vamos respondiéndoles a cada uno. No se preocupen, todos van a recibir respuesta. Importante, el meningococo se lo deben poner solo los niños o también los grandes podemos usar esa vacuna. Todos la podemos usar. Todos debemos estar protegidos contra este microorganismo.
La epidemiología antes decía que eran solamente los niños pequeñitos. En Colombia, en Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen recomendada para los niños de 10 años en adelante, y ahorita está recomendando una dosis adicional en adolescentes a los 15 o 16 años, porque las características de la enfermedad empiezan a cambiar. Entonces hemos visto que en adolescentes nuevamente aumenta el número de casos de meningococo, de meningitis por meningococo, y aumenta por ciertos factores de riesgo. Ciertos factores de riesgo que los adultos también tenemos. Compartir el cigarrillo, compartir la botella, la copa, dormir en dormitorios compartidos para los niños universitarios, para los adultos que viajamos a diferentes sitios, en algunas ocasiones también por algunas características de los trabajos, se comparten habitaciones y esto hace que el meningococo se presente. ¿El meningococo es altamente transmitible por vía aérea o solo es la saliva o es de qué manera se presenta? Se contagia por gotitas de saliva las también, goticas que por las cuando gotitas, habla. Exacto, por eso se contagia y ahí eso es otro factor de riesgo, es el beso. ¿Sí? Y los adolescentes pues ahorita no se dan ni uno. No. Sí, ellos se la pasan rezando, entonces no hay ni un besito, no comparten la copa, no comparten el cigarrillo y por eso aumentan los factores de riesgo en ellos, ¿no? Entonces, si todos estos factores de riesgo aumentan, pues por supuesto que yo quiero estar protegido contra eso. Entonces los adultos también. Los casos que se han venido presentando en Colombia no han sido solamente niños pequeños. El boletín epidemiológico ha demostrado que personas entre los 10 y los 40 años han tenido casos confirmados de meningococo. Entonces, no solamente los niños, los adultos, los adolescentes también, particularmente ponerle el foco en el adolescente, que es el mayor transmisor de la enfermedad, porque además son portadores del microorganismo en la garganta. Entonces, si yo lo porto, yo soy capaz de transmitirlo y puede que yo no genere la enfermedad, pero lo estoy regando sin saber. Ok. Aquí hay una pregunta mito, Doc. ¿Qué de cierto es, nos dice Sandra Villegas, qué de cierto es que después de las vacunas no se les puede dar acetaminofén porque corta el efecto al niño, le da más duro que a la niña? Pues, ¿qué de cierto es? No hay nada de cierto allí. O sea, quitarle la fiebre no va a hacer que el efecto se disminuya. Quitarle el malestar no va a hacer que el efecto se disminuya. El sistema inmune es bastante inteligente para poder generar la protección a pesar de dar el medicamento. Y por supuesto que ningún papá quiere que su hijo tenga síntomas como malestar, como el dolor, entonces se le puede dar sin ningún inconveniente. El mito es mito. Mito, listo. También, ¿qué hay de cierto de esos papás que piensan que pues como la meningitis, como la acaba de describir, es una enfermedad tan devastadora, le genera mucho susto el hecho de meter ese microorganismo en él para que le proteja y que bueno, ahí se generan varios mitos como que le va a afectar el coeficiente intelectual, que lo va a volver autista, que le va a dar Asperger, que mejor dicho, y además entre otras también si existe alguna restricción para los niños que tienen, digamos, algunas condiciones especiales como ya diagnosticados con Asperger, con autismo, con algún tipo de enfermedad que tenga que ver con el tema del cerebro, por ejemplo, una hidrocefalia o algo así. Bueno, entonces vea, volvemos otra vez a la explicación de las vacunas. Esta vacuna es una vacuna muerta, es una vacuna inactivada, nosotros le decimos inactivada o muerta, ¿qué hace? Sencillamente yo estoy poniendo o un pedacito o el microorganismo completo muerto en el brazo, en una minúscula porción para generar memoria inmunológica, ¿sí? Para generar protección. De tal manera, le digo yo, que usualmente el cuento es, ¿qué muerto hace daño? No, pues no, pues los muertos no hacen daño. Y si el microorganismo está muerto, pues no me va a generar daño. Lo que me va a generar es esa respuesta del sistema inmune para protegerme cuando en algún momento se me presente la enfermedad. ¿Sí? Entonces, que le vaya a dar la enfermedad es improbable, 100% improbable, no va a generar la enfermedad. Ok, olvidado por ahí. Que me vaya a dejar el niño bobo, tampoco. ¿Sí? Eso es mito total. Pues, a ver, esto se lo dice a usted la lógica. Si yo le digo que desde hace más de 15 años
Colombia cuenta con coberturas de vacunación por encima del 90% de la población en niños menores de 5 años. Quiere decir que todos los niños de hoy de 15 años tendrían alguna lucha, claro. ¿Sí? Así es. Y ha habido varios estudios en diferentes países en donde muestran cuál es el número de casos de diagnóstico de autismo o de Asperger versus el número de vacunas aplicadas en el país. Y no hay ninguna relación. Como no hay relación acá. Desde más o menos desde el año 74 nosotros tenemos el PAI establecido con vacuna de la DPT, la triple bacteriana. Quiere decir que usted y yo estamos vacunados contra esa vaina y nosotros no tenemos nada evidenciable o no se nos nota. Está clarísimo. Respondámosle, Doc, a María José Alviar Cerón, que hace una muy buena pregunta. ¿A qué edad se recomienda la vacuna de meningococo? ¿Y es buena la que es en una sola dosis o es mejor la que es de 2 dosis? O que hay unas más... Yo he notado que hay diferencias de precios también. Uno encuentra unas muy caras, otras muy baratas, ¿no? ¿Qué diferencia? De acuerdo. Entonces, mira, las vacunas que tenemos disponibles en Colombia, otras, vuelvo y lo digo, son vacunas que han pasado por estrictos controles de calidad y de certificados que nos garantizan que son buenos, ¿cierto? Entonces, lo primero. Y la vacuna de meningococo siempre es bueno ponerla desde el momento en que tú puedes. Si te la recomienda tu pediatra desde los 2 meses, pónsela desde los 2 meses. Desde que tú arranques más temprano la vacunación, mejor protegido va a estar tu hijo. Si hoy en día tu hijo tiene 7 meses u 8 meses y no le han recomendado la vacuna de meningococo, le puedes poner la que empieza a los 9 meses o le puedes poner la que empieza a los 12 meses. Depende de tu pediatra y depende también de tu capacidad que tengas para poder ponerle la vacuna. Puede ser capacidad adquisitiva, puede ser sencillamente tiempo, puede ser lo que tú quieras, pero desde que más temprano tú se la pongas, mejor protegido va a estar tu hijo. Pero entonces, nunca es tarde. Nunca es tarde para vacunarse. Entonces, si mi hijo hoy tiene 7 años y no se la recomendaron, ¿qué hago, doctor? Póngasela ahorita. Póngasela, porque ha habido casos de niños de 5, de 6 años, de 9 años, de 10. Entonces, póngasela porque le va a proteger a su hijo y vale la pena. Ese es un pinchazo en donde, en el bracito, en la piernita, porque aquí nos preguntaba, por ejemplo, Chocoxpiria, nos pregunta, ¿las vacunas a partir de los 6 meses siguen aplicándose en las piernas? Entonces está dado a ese. Bueno, entonces mira, las vacunas definitivamente se tienen que aplicar de este tipo de vacunas intramusculares, se ponen en donde más masa muscular haya. Y en los niños pequeños, pues yo en el deltoides no encuentro tanta masa muscular. Entonces lo que busco es que se ponga en las piernas. La recomendación es que se ponga en la cara, como decimos los médicos, anterolateral de los muslos, que es acá la pierna, la parte de acá de la pierna, o acá en el deltoides, ¿cierto? Entonces es donde más músculo haya. Por supuesto, en los niños pequeñitos es donde más músculo encuentro ahí en las piernitas. Entonces lo que voy a buscar es ponérsela ahí. Y mientras más van creciendo, pues se va evidenciando que se puede poner en otros sitios como el deltoides. Ok, María Barinas le agradece, Doc, por su respuesta. Angélica López, gracias por aclarar el tema. Se vienen buenas noticias. Sí, señora, se vienen buenas noticias. Hay vacunas costosas que no cubren la EPS. El Estado tampoco las da. ¿Dónde conseguirlas con mayor economía cuando hay muy pocos recursos? Bueno, pues esto es algo de lo que hablaba ahora el doctor. Nosotros hemos llegado a una alianza muy especial. Les contamos los precios donde pueden conseguir eso. Cuando hay pocos recursos, estamos trabajando en ese proyecto de ley. En el proyecto de ley 126 busca llevar este tipo de vacunas a nosotros los múltiples, especialmente a las familias con menos recursos. Es muy importante que nos acompañen. Ese evento necesitamos mostrarle a toda Colombia que somos muchos y así van a llegar estos señores que aprueban los proyectos de ley y van a decir, wow, sí, vamos a ayudar a una población bastante grande. Entonces los esperamos allá, los necesitamos a todos allá sin falta. Joana Patricia Caicedo Sánchez, buenas noches, me encanta este tema. Una de mis hijas de 3 años y medio tuvo influenza en junio, a pesar de que fue vacunada en su momento. ¿Debo hacerles refuerzos? Estoy confundida con el tema de la influenza. Gracias. Listo. Entonces, mira, qué buena pregunta. Son esas que
la mayoría de personas son difíciles de entender. ¿Cuándo vacunaste a tu hija? Es una de las preguntas más importantes. ¿La vacunaste ese mismo año en que le dio influenza o se la pusiste solamente a los 6 y a los 7 meses? Tenemos que tener claro cuándo se vacunó la niña. Si durante el mismo año que le pusiste la vacuna le dio influenza, tenemos que ver con cuál la vacunaste. Puede haber, ahí tenemos, y ese es otro tema importante. La vacuna de influenza del país es una vacuna trivalente, cubre contra 3 tipos de influenza, que nosotros llamamos cepas. La vacuna que está en el mercado privado cubre contra 4 cepas. Entonces, por supuesto, aun cuando la vacuna del país es muy buena, cubre contra 3 tipos de influenza que están circulando. Corrió con mala suerte justo con la cepa que no cubría. Puede haber sido eso. Sí. O pudo haber sido desactualizada también. De acuerdo. Entonces, hay muchos temas en torno a eso que te pueden generar confusión, pero lo importante es que sepas que todos los años tu niña tiene que estar vacunada. Todos los años, no solo tu niña, dices que tienes una de tus hijas, o sea, tienes varias, tienes que son múltiples. Tienes que tenerlas todas vacunadas, ¿sí? Porque además entre ellos es muy fácil el contagio. Y puede que a uno le dé más fuerte que al otro, pero pues a los 2 les puede dar o a los 3 les puede dar. ¿Sí? Entonces, el tema importante es entender con qué la vacunaste, si fue durante el año, el mismo año que la vacunaste, y por supuesto no pierdas la confianza en la vacuna. El otro tema importante es que no todas las vacunas, las vacunas no me dan una protección del 100%. ¿Sí? No existe la vacuna ideal. La vacuna ideal es una vacuna que yo me la pincho una sola vez, que me dé protección de por vida, que no me dé eventos adversos, pero todavía no existe. Entonces, puede que a la niña le dé la influenza, pero no le va a dar tan duro como si no estuviera vacunada. Entonces, nunca se pierde la vacunación, siempre es una buena práctica tenerla. Ok. Nática Contreras nos trae un término que no conocía yo, la reacción cruzada. Dice, hola, buenas noches. ¿Qué vacunas definitivamente deben ponerse solas por la reacción cruzada? Es decir, nada que te puedas mezclar. Ok, entonces nosotros hablamos no de reacción cruzada, nosotros hablamos de coadministración de vacunas. ¿Cuáles se pueden administrar en el mismo acto vacunal? Esto es un poquito más de ciencia avanzada, por supuesto no es ciencia de cohetes, pero hay vacunas vivas y vacunas muertas. Nosotros podemos poner en el mismo momento una vacuna viva y una muerta, una vacuna viva y 2 muertas, 2 vacunas muertas, o esperar un tiempo de 4 semanas entre una viva y otra viva. Si yo necesito poner 2 vivas, necesito esperar un tiempo de por lo menos 4 semanas, porque no es que haya una reacción cruzada, es que el sistema inmune se enfoca o se concentra solamente en una y deja de producir protección para la otra. ¿Sí? Entonces, te podría hablar de muchas vacunas, pero la mayoría de ellas, las que están recomendadas en el PAI, se pueden coadministrar. Okay. No hay confusión ahí, y en los centros de vacunación te lo dicen sin ningún problema. Si está recomendado en el PAI es porque se pueden coadministrar, y en eso estoy seguro que lo han hecho bien los señores del Ministerio de Salud. Ok, perfecto. Joana le responde, Doc, dice, la vacuné cuando tenía 1 año, y el señor, y sí señor, son mellizas. De hecho, apenas le pasó a ella, me dio influenza a mí. ¿Ves? Ahí está el tema. Entonces, le dio a los 3 años y medio y la tenías vacunada desde 1 año. Es que a mí me encanta ese término de la protección del capullo, el plan capullo, cuando no solo los chicos se vacunan contra la influenza, porque pienso que entonces la influenza solo les da a los niños, o sea, es decir, a papá y a mamá no, y resulta que, pues imagínense, nosotros podemos ser el foco después de contagio para otras personas, entonces si podemos, toda la familia vacunarse contra la influenza. No, y venga, le cuento, hay otra cosa que no tenemos en cuenta, y es que mientras más estudiamos la influenza, más nos damos cuenta de ciertas cosas. Los niños son los que más se enferman de influenza, pero son los que menos se complican. Los adultos, desafortunadamente, nos da influenza y nos complicamos más. ¿Por qué? Porque tenemos más edad, porque se nos presentan otras enfermedades, porque tenemos aterosclerosis, porque tenemos hipertensión, porque tenemos enfermedad pulmonar, porque fumamos, porque
hay miles de factores de riesgo que nos pueden complicar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta. La vacunaste cuando tenía 1 año. Pasaron 2 años más, no la vacunaste y ahí tiene el factor de riesgo. No estaba vacunada para protegerse contra la enfermedad. Y te dio a ti también, y le podía haber dado al papá, y le podía haber dado a la abuelita, y le podía haber dado a todos los que estaban alrededor de ella, generando más complicaciones. Exacto. Entonces, ya lo sabes, la vacuna contra la influenza es una vez al año, siempre tiene que volver una vez al año, siempre los deben mantener protegidos y deben tener en cuenta que la cepa que están utilizando en este momento en esta vacuna la protege porque es una vacuna actualizada, y las vacunas, así como el software, así como los carros, así como muchas cosas, tienen que ir actualizando y actualizando y actualizando, si no ya no sirven. Pues nos quedan, el tiempo pasa volando, nos quedan 5 minutos para culminar este live, y yo no quisiera dejar pasar estos 5 minutos para contarles a todos que el día de nuestro evento, el 28 de septiembre en Bogotá es múltiple. Vamos a tener la presencia de Sanofi Pasteur, pero también vamos a tener la presencia de una IPS de vacunación. Recuerdo el nombre de Suplimed. Y ellos van a estar ahí ofreciendo las vacunas para que todos podamos acceder a ellas a unos precios muy especiales. Voy a preguntarle por nombres, porque es que allá uno le dicen ese chino avanzado. El Menactra, ese me suena como a meningitis, ¿no? De acuerdo, meningococo. Meningococo. Vacuna contra meningococo. Allá van a estar ofreciendo la vacuna contra el meningococo. Menactra, que además entiendo yo es de una calidad de la mejor del mercado, es una vacuna que le protege tremendamente, pero recuerden que yo le hice una pregunta que con respecto a que por qué diferentes vacunas contra el meningococo tienen diferentes precios, como que uno encuentra como ahí que bueno, son 2 dosis, no, que esta es una sola dosis. De acuerdo, entonces el desarrollo clínico de las vacunas nos demuestra cuántas dosis tenemos que tener para poder generar protección a corto y a largo plazo. Diferentes vacunas con diferentes componentes hace que me protejan contra esa enfermedad, pero si yo la conjugo con otra toxina o con cualquier otra sustancia, hace que me proteja desde más joven o desde más viejito, o que yo no se la pueda poner a los niños por debajo de 2 años. Entonces, son ciertas características de las vacunas. ¿En qué cambia esto? En el productor. Sencillamente, para yo sacar una vacuna nueva al mercado, tengo que hacer estudios clínicos. Los estudios clínicos me dicen si la tengo que poner en 1 dosis, en 2 dosis o en 3 dosis. ¿Sí? Y para las edades también. Entonces, evidencia, por ejemplo, Menactra, que fue la que nombraste ahorita, se pone antes de los 23 meses, se pone 2 dosis separadas por 3 meses. Entonces, se la puse a los 9 meses, a los 12 meses. ¿Cierto? Sí. 2 dosis. Y después de esos 23... Y después de los 2 años, una sola dosis y quedan protegidos. ¿Sí? Hasta los 10 años. Hasta los 10 años. Maravilloso. Precio súper especial. Yo nunca digo precios en estos lives, pero es que ustedes lo tienen, se los digo para que ustedes los comparen y se den cuenta, porque los precios están súper especiales. 155.000 pesos, y allá los amigos de Suplimed los van a poder recibir con tarjeta, con efectivo, o sea, como cualquier medio de pago. FQ adulto, esa es influenza adulto. Sí. Influenza adulto. Ya hablamos de lo importante. Influenza adulto y niños van a estar poniendo, esas vacunas van a costar 36.500. Accesible, totalmente maravilloso. Accesible. Sí. Y la protección que da es enorme. Hexacin. La Hexacin es, tradúzcanos Hexacin. Hexacin es, como te comenté, una vacuna hexavalente. Hexavalente, ahorita lo hablamos al principio del live, ¿recuerdan? Exacto, entonces cubre 6 enfermedades en una sola vacuna, disminuyendo el número de pinchazos para el niño, con la garantía de poner componentes de muy buena calidad en un solo pinchazo. ¿La Hexacin normalmente para qué edades se aplica? Desde los 2 meses hasta los 2 años. Y se debe poner en el momento en que se debe poner difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B, hemófilos, influenza y vacuna contra el polio. A los 2, a los 4, a los 6 meses. Y si no ha tenido, y si no ha tenido dosis de hepatitis B al nacimiento, se puede poner esa a los 18 meses. 18 meses, o sea, al año y medio. Al año y medio. Perfecto. Entonces ya lo saben, van a estar ofreciéndola ya. Adacel es una vacuna que hablábamos de proteger al entorno y la estrategia capullo, ¿cierto? Sí. Es difteria. Es
Es un refuerzo Ajá. de esa que ponemos cuando pequeños, de la DPT, De la DPT. difteria, pertusis y tétanos, Ujú, ¿sí? En dosis pequeña, que es la dosis de refuerzo para adultos. ujú. Para niños por encima de los 5 años se puede utilizar, es la que se llama TDAP. Tú la Ujú. encuentras en los esquemas de vacunación como Sí, TDAP. TDAP. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Y es porque es la dosis de refuerzo de estas enfermedades, difteria, tétanos y pertusis. Se nos cayó el video en Instagram porque cumplió el tiempo, es que son las 9 en punto. Ya para terminar, Doc, esta DPT, ¿cada cuánto tiene que aplicarse? O sea, este Adacel, es decir, este refuerzo tiene un Entonces, tiempo mira, de la efectividad. recomendación para las embarazadas es con cada embarazo Ujú. y sin marca, TDAP, ¿sí? Vacunarse contra tosferina con la vacuna del PAI o con la vacuna de privada, vacunar todas las embarazadas en todos los embarazos. Ah, es que quedé embarazada en el mismo año, no importa, se tiene que vacunar porque lo que garantiza no es la protección para ella, sino la protección para el niño recién nacido durante los primeros 2 meses. Ok. Y luego, revacunación cada 10 años. ¿Sí? Entonces, si a sus papás, a sus hermanos los hicieron vacunar porque el año pasado tuvieron un bebé y este año no necesitan otra vez vacunarse porque la protección que da es por 10 años. 10 años. Ok, entonces si ustedes no se la aplican hace 10 años, especialmente las familias con múltiples ya de 10, 11 años, dicen, bueno, vale la pena que apliquen y revacunarse. Pues bien, creo que todo está claro. Les vamos a dejar los precios aquí en el contenido, en la descripción de los comentarios de este live. Y les invitamos nuevamente, les extendemos esa invitación a Bogotá es Múltiple. Bogotá es Múltiple, asistir no cuesta nada y vamos a encontrar pues todo este tipo de asesoría. Ya van a haber profesionales que van a poder responder a este tipo de preguntas que nos han hecho en este live y que esperamos que además los guíen de una manera más adecuada, porque tener múltiples en casa es otra historia, ¿no? Me imagino. Muchas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Los esperamos entonces este 28. Les recuerdo un comercial social, la Tapatón para ayudar a Gabriel. Gabriel es un niño que tiene leucomalacia hiperventricular y su tratamiento es muy costoso y estamos a punta de tapitas, de las tapitas de gaseosa, las tapitas que a uno le sobran, recopilar la mayor cantidad de tapitas y allá las vamos a estar recaudando en Bogotá es Múltiple para que la mamá de Gabriel se lleve costales y costales y costales de tapitas y Gabriel pueda seguir adelante. Entonces, en su tratamiento, que además los invito a que lo sigan, es Un Milagro para Gabriel en Instagram y en Facebook. A todos, gracias por escucharnos y pues se les quiere muchísimo. No se olviden que aquí todos somos múltiples. Hasta luego, gracias.